Noticias a Tiempo TV. Saludos, nos encontramos en la ciudad de Nueva York y hemos querido hacer contacto con la diáspora haitiana en esta gran ciudad para hablar de los acontecimientos en la República de Haití. Recordemos que recientemente hubo un magnicidio en contra del presidente Jovenel Moïse, le quitó la vida, hirió a su esposa y ha habido una inestabilidad política, aunque esto ha existido por mucho tiempo, pero tras la muerte del presidente haitiano se ha agudizado y hemos querido nosotros contactar a haitianos que viven aquí y ver su reacción, qué creen que pasará en el futuro inmediato en Haití. Y tenemos al profesor catedrático universitario, vivió en Santiago, reside y estudia aquí, Elance Bastien. Saludos, ¿cómo estás, Elance? Buenos días, hermano, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Elance, ¿qué crees que sucedió? Ese complot de asesinar a un presidente, que ya eso era cosa del olvido, pero sucedió en Haití. Bueno, para nosotros, lamentablemente, antes de todo, le mandamos empatía y el luto para la familia y los amigos y los cercanos del presidente. Y eso nos duele de corazón como jefe del Estado en la condición que se murió y precisamente en su casa. Porque entendemos, si un presidente puede morir en su casa, entonces la vida de ningún ciudadano en el país está seguro. Porque si puedo encontrar al presidente para matarlo en su casa, que sea yo o otras personas, eso nos lamentamos. Calificamos eso como un acto de barbaridad, de cobardía sobre todos. Yo te hice una entrevista hace varios años y parecía una profecía, porque tú no veías un cambio inmediato, político, social en Haití. ¿Ha sucedido así? ¿Está peor que cuando te entrevistamos en Santiago? Bueno, no es una profecía, porque no hay causa sin consecuencia, no hay consecuencia sin causa. Es una ley universal. Normalmente, yo lo había dicho y voy a repetir lo mismo. En Haití hace cambio de liderazgo. Es tiempo de reciclar el liderazgo en Haití. Eso que yo había dicho. Porque lo mismo que han tomado el poder desde el año 80, como te había dicho, eso es lo mismo que estaba en poder en el año 2010. Precisamente ahora mismo es el mismo grupo, no hay cambio. Entonces no había espacio para los jóvenes, que es el futuro del país. Entonces mientras que no había espacio para los jóvenes, entonces tú vas a tener un país que está marcando el paso en el mismo lugar, entonces ese país nunca va a llegar a ninguna parte. Así el país no va a entrar también en el mundo global, porque los jóvenes hoy en día son ellos que son capaces de llevar los países donde el país tiene que llegar. Porque si no va a dar espacio a los jóvenes, ¿dónde vamos a llegar? Por eso se ve como una profecía, porque no es una profecía. Vimos que varios ministros pasaron durante la administración de Jovenel Moïse. ¿A qué se debió tanta inestabilidad? Porque siento que fue un gobierno, al menos en los últimos tiempos, muy inestable. Recuerda que el gobierno de Jovenel Moïse en sí era un gobierno de doble. Ese es un término que usamos para ese gobierno doble, cuando personas te erigen, te ponen en el poder para hacer el trabajo de ellos. Recuerda que Jovenel están ahí por el expresidente Joseph Mateli, entonces tenía que todo manipular por el expresidente. Entonces los ministros no eran su ministro, era ministro Mateli han puesto ahí. Entonces Mateli tenía que dirigir el país desde fuera. Entonces por eso ha dado tantos cambios de ministro. Es una gran oportunidad para mí de presentar a mis amigos y colegas de trabajo y luchador juntos, y para mí fue un placer también de presentar a ustedes a Georges Boudou. Georges Boudou es un joven, porque recuerda José Manuel, creemos en la juventud y tenemos que ceder lugar a los jóvenes para que ellos también hagan el trabajo de nosotros. Por eso yo soy una persona que cree mucho en Georges Boudou como joven intelectual con muchas ideas, muchas ideologías nuevas. Allá. Y al lado de George tenemos a nuestro amigo, también colegas y hermanos, que es
llevo oriental, porque recuerda, los trabajos de los jóvenes necesitan lo que llaman conjuntos, personas con experiencia, personas con capacidades. Son dos cosas diferentes, porque la experiencia no se improvisa. Entonces, llevo oriental a una persona que siempre está ahí para apoyarnos, darle la luz en el trabajo que estamos llevando a cabo desde aquí en Nueva York para nuestro país. Entonces le preguntamos a él, ¿cómo ve el futuro de los jóvenes en Haití? Qui joue au fichier jeune en Haïti. C'est un bagage qui est très tragique par rapport avec la situation que la confronté jeunesse. Es algo muy trágico comparativamente a la situación que estamos confrontando hoy en día. Le plus gros problème qui y a en Haïti, c'est parce que les jeunes eux-mêmes ont perdu le modèle. Ils n'ont pas de modèle. Nous avons une absence de modèle totalement. El problema más grande ahora mismo en el país es porque la juventud haitiana se pierde su modelo. No hay modelo a seguir en el país. Mais c'est pas un bagage qui vient comme ça. C'est un bagage qui est construit. C'est un bagage qui est formaté pour quitter Haïti dans la situation qu'elle No est. es algo fortuita, es algo organizado, formateado para tirar el país en el mismo caos que está hoy en día. Parce que, quel que soit le pays, ça qui fait ces jeunes. No importa el país, lo que construye un país es la juventud. Alors que Haïti, c'est peut-être un pays qui a majorité jeune. C'est un pays qui a toute richesse, toute capital. Podemos decir Haití es un país de jóvenes que tiene toda su riqueza y todos sus capitales. Mais que va le piéger. Alors, c'est un Pero bagage hay muchas trampas. c'est un bagage qui va venir comme ça. C'est Eso un no- bagage qui est construit, j'en ai dit. Eso no es algo fortuito, como hemos dicho, es algo construido, planificado. Si nous attendons Éric Zemmour, qui est un analyste français, Si escuchamos Eric Zenu, es un análisis francés. monsieur fait comprendre que Haïti n'est pas un peuple. Él está diciendo en su análisis, en Haití no hay pueblo. Et ça, son soufflet lié au peuple haïtien. Eso para nosotros, para el pueblo haitiano es un golpe, es un golpe fuerte, para decir algo así. Parce que contrairement avec, pour t'as dit que Haïti n'est pas un peuple, nous pensons que le peuple haïtien, c'est un des plus grands peuples qui existait dans le monde entier. Contrario a lo que él dice, que no hay pueblo en Haití, podemos confirmar que el pueblo haitiano es uno de los pueblos más grandes que podría existir en el mundo. Parce que c'est en Haïti que projet moun projet qui était un projet contre projet impérialiste, qui était un projet contre projet moun a fait capital sur moun nan, tabal prend naissance. No se olvida que en Haití empezó el gran proyecto que es la dignidad de la persona, de asunto, explotación de humano a humano para ganar dinero. En Haití empezó toda esa ruptura. Haïti c'est un bout de terre côté ensemble moun qui c'est noir, mulâtre, mettez tête yo ensemble pour yo produire une réflexion et un projet contre un ordre qui était à l'époque. Yo produit un ordre qui contre ordre qui t'a dominé moun. Recuerda en esos tiempos pasados, donde un grupo de negros y mulatos se fueron juntos para construir el proyecto que tenemos hoy en día, que es, podemos decir en pocas palabras, la libertad de la esclavitud. Es un gran proyecto, entonces un pueblo así no podemos decir que no es un pueblo. Les Gobineau te produit réflexion pour faire comprendre que gen moun qui est supérieur moun. Recuerda la reflexión de Gobino, el gran escritor alemán, que hay personas superiores a otros. Trois premières réponses dans le monde, dans ta balle sortie en Haïti. Las tres primeras réplicas salió en Haití. Première, c'est pour Antenon Firmin qui El va primer écrire Antenon de Firmin, un l'égalité des escritor races haitiano, humaines. Antenon Firmin, que escribió la igualdad entre raza humana. Nous avons Hannibal Price qui va écrire de la réhabilitation de la race humaine par Tenemos la Aníbal République también que da una réplica, la rehabilidad de la raza humana, Ok, de la réhabilitation de la race noire, de la excuse-moi, rehabilidad de la raza negra, par la République d'Haïti. de la República de Haití. Et puis nous avons Joseph En tu que Joseph,
qui va un contexte même genre avec Antenor Filme. que escribió un texto similar a Antenor Filme para mostrar que los tres réplicas de esa discriminación salen en Haïti. Hitler bral entrer dans le programme pour attaquer un ensemble de monde, pour attaquer des juifs, c'est Haïti qui va le premier défendre bagay ça. Cuando Hitler empezó a perseguir los judíos, la primera nación que empezó a defender este sistema eran los haitianos. Donc, dire que Haïti pas un peuple, dire que pas gen moun, c'est dire que pas gen moun en Haïti. C'est dire que tout ça ne peut faire cracher sur lui. Cuando una persona dice no hay pueblo en Haití, es como tú estás diciendo que no hay nadie en Haití. Entonces, lo que significa que todo lo que hemos hecho en la historia es como si fuera tú estás escupiendo encima. Je dis à nous comprendre que jeunesse étudiantine, ou du moins jeunesse en général en Haïti, t'as supposé mobiliser et pour demander, peut-être pas en pétition, pour monsieur ça qui c'est analyste en Éric Zemmour, pour lui enlever ça le dia. Creemos que la comunidad estudiantil jóvenes haitianos, el análisis francés Zenin, que hizo esa declaración de que en Haití no hay pueblo, le hemos pedido con una petición que él tenía que retirar esta palabra. Merci. Gracias. Entonces, con él yo quiero, Lance, conversar qué significa para la diáspora dominicana, la diáspora haitiana, un Haití que fue muy rico y un Haití que ha sido devastado, que es pobre. ¿Qué significa para la gente que está aquí, que trabaja día a día y que quiere ver su país mejor? Bon, qui sont passés de diaspora haïtienne, l'organe de Haïti qui était un pays qui était riche, qui était comme produit en pile, et qui un pays qui passe un peu de misère, un peu de désastre, cyclone passé. Je ne dis à nous, un pays a toujours la même condition. Qui analyse ce qu'a fait des pays avec les diaspora haïtienne. Moi, je ne pas faire analyse. Moi, je refuse de faire parler sur Haïti. Para ser sincero, en mi opinión, no quiero entrar en muchos detalles de la situación del país. Mais moi, en gros, je peux dire un bagage sur En pocas palabras, tengo algo para decir. Pour force, pour capacité, pour ça qu'on est et pour ça nous fait. Por lo que representamos, por la fuerza que tenemos, por nuestra capacidad y por lo que hemos hecho, Yo seulement pas voulu une opportunité pour nous passer. yo creo que solamente nos impide de pasar, no nos brinda a nosotros la oportunidad. Nous-mêmes qui d'ailleurs payants qui vivent à l'étranger, nous avons pensé, mais avec de l'eau dans les yeux, que nous ne pouvons pas quitter nous commencer. Nosotros que está afuera, consideramos la diáspora haitiana, estamos pensando para hacer algo, pero muchas veces con tristeza estamos observando que no tenemos la oportunidad para pasar. En gros, moi, je ne vais pas parler politique, parce que la politique haïtienne est vaste et complexe. En pocas palabras, no quiero darle demasiado detalle política, sabe que la política haitiana es demasiado amplio y delicada también, hay que decir. Seulement, je ne vais pas nous passer, mais on a réfléchi, je pense qu'il y a un pile effort pour faire, mais nous-mêmes qui on a réfléchi, on a pensé à une réponse capée. Bueno, nosotros que estamos afuera estamos pensando. No solamente estamos pensando, estamos también planeando una respuesta para dar como réplica también a toda situación. Comme ça, on peut prier, Haïti, c'est un peuple qui prier. Nous avons prié, mais on a réfléchi pour que la force qui bloque nous anéantit. Como en mayor parte del pueblo haitiano cree en sus oraciones, está orando, al mismo tiempo estamos pensando también para traer esa respuesta para eliminar todos esos obstáculos. Moi, politique Haïti, moi, vive politique Haïti, moi, dans un système, c'est politique du pays. Yo he vivido todo el sistema político haitiano, yo he estado dentro, yo he observado toda mi vida de política. Mais seulement, je ne vais pas parler trop. Parce que
ça m'a dit, c'est ça, ils ont été conduits, c'est ça qui avant ils ont été conduits et ils ont été répété, mais nous ne pouvons pas mettre. Lo que yo podría decir ahora son lo mismo que han dicho antes, son lo mismo que podría decir ahora mismo, pero lo único que hace falta es meter la mano en la masa. Pour nos Boudo, dit un bagage, moi j'ai réfléchi sur lui. Et pas peuple, non pas peuple. Budo acaba de decir algo que es muy importante, no porque no somos pueblo, Mais c'est orgueil, nous, on voulait monter, on voulait susciter orgueil. no, ellos, hay un grupo que quiere alimentar nuestro orgullo de una forma con ira. Mais nous restons une nation qui est forte. Quedamos siempre, permanecemos siendo una nación fuerte. Nous avons Estamos luchando et après le résultat. y tendremos el resultado. Moi content, la première fois, moi choisi par complexité, moi choisi de parler comme ça, mais moi apprécier le fait que Aprecio su trabajo, en realidad de primera vez yo he decidido de hablar sobre política haitiana. moi content que j'ai une interview comme ça avec nous, mais Espero, me siento contento con esa entrevista con usted. et moi souhaiter nous comprendre, ça nous dit en gros sur Haïti. Espero que se aprecia y entiende en pocas palabras lo que hemos dicho sobre nuestro país. Moi j'ai espoir, mais nous-mêmes tous aider nous prier pour Haïti. Tenemos mucha esperanza para el cambio del país y usted también ayúdanos Elans, también. hace 10 años te pregunté cómo veía en el futuro tu país, tú como conocedor de la política, intelectual, ¿cómo lo vemos ahora? Vamos a aumentarle ahora 10 años más. ¿Cómo lo vemos después de esta crisis política donde su presidente fue asesinado? Todavía no está claro qué sucedió, si un complot que hay detrás, pero ¿cómo vemos el país? Porque sigue en el atraso. Mira, hay muchas personas creyentes, de fe, todo esto, piensa que la muerte del presidente va a traer un cambio. Eso es lo que se están diciendo. Pero no ve el cambio en el aspecto de fe, porque normalmente si tú te quedas en tu casa orando solamente, no va a haber cambio, nadie te va a traer comida, tienes que salir a la calle al trabajo. Entonces, lo que quiero decir en pocas palabras, ahora mismo, en esos próximos 4 años, vamos a decir, ahora hay que tener un presidente, un gobierno transitorio por 2 años. Esos 2 años va a ser un caos, porque va a haber una lucha entre los intereses políticos, quién tiene que estar, quién tiene que estar. Entonces, después de esos 2 años va a haber elecciones por 4 años. Entonces, ahí no espera ningún cambio. Mientras que Haití no le da espacio a esos jóvenes que están preparados, que son capaces de traer ideas nuevas para cambiar el país va siempre a estar lo mismo. Porque los gobiernos haitianos no ven interés del país, ellos ven interés del bolsillo de ellos. Al final observa cuando termine su mandato, dónde que ellos vayan a vivir. En Estados Unidos, en República Dominicana o en Francia. Y entonces, ¿por qué no quieren su país haciendo trabajo social o inversiones en el país? Gracias. Nosotros queremos agradecer a Elans, que fue el contacto para también hablar con 2 compatriotas de él, pero que también son hermanos nuestros. Compartimos la misma isla, República Dominicana, República de Haití, un país que necesariamente debe de trabajar unido, agendas comunes para el desarrollo de estas dos naciones. Así que agradezco a ustedes, díselo ahí en creol, de que agradezco la oportunidad. José Manuel, remercie nous en pile pour l'opportunité que nous avons lire, pour parler avec nous sur les problèmes du Gracias. Continuamos desde la ciudad de Nueva York con la diáspora haitiana. Síguenos en nuestras redes sociales, Noticias a Tiempo TV.